Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a comenzar una nueva serie titulada El orden en la iglesia en base a la primera carta a Timoteo, y quisiera que podamos ver 3 puntos en esta primera sesión. Número 1, Pablo, el autor de la carta. Número 2, Timoteo, un discípulo con buen testimonio. Número 3, el celo doctrinal en la iglesia. Vamos a empezar viendo Pablo, el autor de la carta. Acompáñenme a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 2, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, y el objetivo es encomendar a Timoteo cosas de suma importancia para que se pueda hacer cargo de la iglesia en Éfeso. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 15, Pablo le dice: Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Algunas características sobre el autor. Pablo, conocido por ser quien escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento, con un pasado en el judaísmo detallado por él mismo en Filipenses capítulo 3 del verso 4 al 6 y también en Hechos capítulo 22 del versículo 3 al 5. Este era Pablo en su vida pasada, pero fue hasta el momento en que tuvo un encuentro con Cristo en aquel camino a Damasco, y se marca un antes y un después en su vida. 2 cosas que quisiera que podamos aprender del autor de la carta. Número 1. Entregado a la predicación del Evangelio. Algo muy llamativo en la vida de Pablo es la entrega desde el principio de su vida a predicar el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 9 versículo 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, Pablo hace la siguiente declaración: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Algo que va a caracterizar la vida del apóstol Pablo es su total entrega por la predicación del Evangelio de Cristo. Es importante recordar que esta misma necesidad que dice Pablo tener de predicar las buenas nuevas de salvación, deberíamos tenerla todos. Porque predicar el Evangelio es una responsabilidad de todo creyente. A veces creemos que es cuestión de dones espirituales o de liderazgo, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio esta misión a todos. Número 2. Era entregado a formar discípulos. Esta misma carta es una muestra del compromiso que tenía Pablo con la preparación de discípulos. Pablo se encuentra con Timoteo por primera vez en Hechos capítulo 16, y desde que se conocieron hasta el tiempo que se escribió la carta son aproximadamente 15 años de diferencia. Con respecto a la preparación de siervos, al igual que con la predicación del Evangelio, es una responsabilidad de todos. En Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20 se nos dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Pero ¿cuánto tiempo tarda un discipulado? A veces creemos que terminando un libro o 2 libros sobre discipulado se completó, pero es muy difícil hablar sobre un tiempo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años junto a sus discípulos preparándolos, y en este caso Pablo junto a Timoteo aproximadamente 15 años hasta que lo encomendó para que se haga responsable en la iglesia de Éfeso. Pero en ambos casos, lo importante no es el tiempo, sino lo que dice nuestro Señor Jesús en el verso 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden estas cosas. Una buena señal de un buen discipulado es el testimonio. Cuando la persona a la que estamos preparando refleja en su vida que guarda la palabra.
Pablo veía que Timoteo no solo era alguien preparado en conocimiento, sino que lo reflejaba en un buen testimonio y en las responsabilidades que le encargaba. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo dice sobre Timoteo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero el apóstol Pablo nos da también otra luz con relación al discipulado en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Parte de la preparación de un discípulo es enseñar a que prepare a otros, es guiar en el proceso de crecimiento del creyente, al principio en la preparación del alimento, hasta que éste sea capaz de alimentarse por sí solo, y por último, hasta que sea capaz de dar alimento a otro. Queridos hermanos, todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio y hacer discípulos. Es parte de la gran comisión. Es importante que seamos obedientes. Ahora vamos a ver algo sobre el destinatario de la carta. Timoteo, un discípulo con buen testimonio. Timoteo aparece en Hechos capítulo 16 versículos 1 al 3 y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. También quisiera que podamos aprender algo sobre este discípulo a quien Pablo le escribe. Primero, el buen testimonio es un requisito para el servicio. Timoteo era un discípulo marcado por el buen testimonio que tenía. En el pasaje que leíamos anteriormente dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Queridos hermanos, es necesario que podamos entender que un buen testimonio es de suma importancia para el servicio al Señor. A veces olvidamos este punto. No importa cuál sea el servicio que tú estés realizando, tienes que saber que tu testimonio es indispensable para el servicio. A veces tomamos a Timoteo como un ejemplo de un joven en el servicio y decimos: hay que dar oportunidades a los jóvenes para el servicio. El hecho que Timoteo fuese llamado al servir junto a Pablo no era por su condición de juventud, sino era por su buen testimonio. Queridos hermanos, tenemos que velar por un buen testimonio que respalde nuestro servicio al Señor. Todos tenemos el llamado de predicar el evangelio y hacer discípulos, como veíamos al principio. Pero va a haber algo que va a distinguir entre un creyente y un discípulo. Es la obediencia integral de toda la palabra. Y esa obediencia se refleja en una vida de buen testimonio. Y vamos a ver nuestro último punto: el celo doctrinal en la iglesia. Pablo va a encomendar a Timoteo cosas importantes en relación al contexto que se vivía en Éfeso en ese tiempo. Y es que habían surgido muchos falsos maestros, por lo que la recomendación la va a dar en los versículos 3 al 4 de este primer capítulo, de cuidar, velar por la sana doctrina. Quisiera que volvamos a nuestro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1 y dar lectura desde el versículo 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El lugar donde Timoteo iba a estar de responsable en la iglesia era Éfeso. Para entender el contexto de esta ciudad, solo tenemos que recordar aquel evento en Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28, cuando Pablo fue a predicar a esa ciudad y se encontró con una ciudad entregada a la idolatría de la diosa Diana. El apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, pide a Timoteo que se cuiden de las doctrinas diferentes. Y el pedido es que se cuiden de aquellos que enseñan aquellas doctrinas, es decir, los falsos maestros. En este tiempo donde han surgido innumerables doctrinas que pretenden engañar a la iglesia de Cristo, cuán necesario es que prestemos atención a esta recomendación de cuidar la sana doctrina. Y la forma de hacerlo es mediante el estudio de la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 24 a 26, Pablo va a decir lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Algunas cuestiones con respecto a la defensa de la sana doctrina. Primero, el siervo de Dios no debe ser contencioso. El creyente no debe usar de excusa la defensa de la palabra para pelear y dañar a otros. Segundo, el siervo de Dios debe ser amable siempre. Tercero, el siervo de Dios debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Y cuarto, el propósito siempre debe ser buscar la restauración de aquel que se haya alejado de la sana doctrina. Con respecto a este tema, hay mucho de lo que podríamos hablar. ¿Qué pasa con el pasaje de 2 Juan que dice que no recibamos a los que traen otro mensaje? Pero vamos a dejarlo por el momento pendiente para una próxima sesión. También en el verso 4 de 1 Timoteo capítulo 1, Pablo utiliza una palabra para describir un tipo de falsa enseñanza. Lo llama fábulas. ¿Qué son las fábulas? Obviamente no se refiere a aquellos cuentos infantiles que leemos a nuestros hijos y que al final tienen una moraleja. Las fábulas que Pablo dice que no prestemos atención son aquellas enseñanzas que no están en la Biblia, pero que se las enseñan como si fuesen. El Señor Jesús en muchas ocasiones se refirió a los fariseos diciéndoles que ellos habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Las fábulas son enseñanzas de hombres, pero que se las transmitía como de parte de Dios. Lo que Dios nos dice a través de estas recomendaciones es que no le hagamos decir a Dios cosas que nunca dijo. Una de las formas más comunes que hoy encontramos de esto es la descontextualización de la palabra de Dios. Utilizar pasajes sueltos para decir algo que yo quiero decir, pero que no necesariamente es lo que Dios quiere decir en ese pasaje. Es por eso que debemos asumir la responsabilidad de un estudio serio de las Sagradas Escrituras. Y Pablo va a decirnos en estos pasajes que no prestemos atención a las fábulas, a esas enseñanzas que no tienen un fundamento firme en la palabra de Dios. Pero para lograrlo debemos dejar de ser niños fluctuantes, para no ser acarreados por cualquier viento de doctrina. También en el verso 4, Pablo le dice a Timoteo que no preste atención a las genealogías interminables. Algo que es frecuente en la cultura judía es la realización de las genealogías. Ejemplo de lo que son las genealogías encontramos en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2 con las genealogías de nuestro Señor Jesús. Pero ¿por qué Pablo recomienda que no se debe prestar atención a estas? Porque uno de los conflictos que vivía la iglesia en esos tiempos era la inclusión del pueblo gentil. Para los judíos le era muy difícil la idea de que Dios derribó la barrera que los separaba, diciendo que de los dos pueblos hizo uno solo. Y de alguna forma implícita se generó una especie de jerarquía en la iglesia, donde judíos fundamentaban una cierta superioridad en base a sus orígenes. Pablo va a decir que no prestemos atención a esto, que las genealogías en la iglesia no tienen un valor alguno. ¿Cómo podemos ver esto en nuestros tiempos? Bueno, para empezar debemos recordar que al dejar a un lado las genealogías en la iglesia, hablamos de una responsabilidad individual y directa con Dios de cada persona. Un papá no puede heredarle a su hijo la salvación mediante su genealogía. La salvación es individual. Ni tampoco se puede heredar alguna función en la iglesia por simple genealogía. Un anciano de la iglesia o un pastor no puede decir que su hijo por genealogía le toca suceder la función. Dios es el que salva de manera personal a cada uno a través de Cristo Jesús. Y también es Dios el que nos designa las funciones en la iglesia de manera individual en base a la manifestación de su espíritu en los dones espirituales. Queridos hermanos, estamos llamados a seguir el ejemplo del apóstol Pablo de ser siervos entregados a la predicación del evangelio y la formación de discípulos para Cristo. Tenemos el ejemplo de Timoteo de considerar nuestro testimonio como un requisito indispensable para el servicio. Y por último, estamos llamados a defender la sana doctrina, pero entender que la forma en que debemos defenderla es siendo amables para con todos y con un argumento bíblico, pero teniendo un propósito, la restauración de aquellas personas a las que corregimos. No prestemos atención a las fábulas, aquellas enseñanzas que no estén basadas en un estudio coherente de la palabra de Dios. No le hagamos decir a Dios cosas que nunca dijo, y no prestemos atención a genealogías interminables, que solo acarrean pleitos. Nos ocupemos de cosas que son importantes y necesarias en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre
Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.